Bienvenidos a Entre Adictos. Este es el lugar para hablar de adicciones sin pelos en la lengua, donde hablar de adicciones ya no es un tabú. Somos Efrén Martínez, Ivonne Basto y Simón Mejía. Los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, nos recuperamos y queremos acompañarte a volver. Hola, bienvenidos a un podcast más de Entre Adictos. Hoy nos encontramos con Simón, adicto en recuperación, psicólogo, magíster en psicología clínica, y nuevamente yo, Efrén Martínez, del mismo grupo de Simón, listos para tratar un tema muy interesante, la famosa negación. ¿Cómo la ves, Simón? Bueno, muy bien. Excelente, Efrén. Contento de estar acá y de estar con ustedes compartiendo un poco de nuestra experiencia personal y profesional con estos temas. Interesante tema el que vamos a compartir hoy. Empezando por entender la negación como esa parte de la adicción que no permite ver la realidad. Yo recuerdo que por muchos años, cuando yo consumía drogas, había gente desde el primer momento diciéndome que algo estaba mal en mí, que tenía un problema, que había que hablar de eso, que había que revisar. Y yo sentía una profunda resistencia a hablar de mi consumo, de mis adicciones. Primero porque no reconocía tener una adicción. Es muy distinto uno consumir drogas a sentir que uno tiene una adicción, porque lo primero que uno siente cuando consume es que se está divirtiendo, que la está pasando bien, que no está haciendo nada malo, porque los efectos iniciales del consumo en mi vida fueron ganancias, fueron sonrisas, fueron aprobación, disfrutar, fiestas, así que era imposible ver cómo esa sustancia, ese consumo podía ser algo problemático. A mí lo que me pasaba era que, y suena un poco raro, quizás para aquellos que no han pasado por la adicción, les suena extraño lo que les voy a decir, pero mi reflexión en esa época era, ¿cómo puede ser que algo tan bueno sea malo? ¿No? Es decir, ¿cómo puede ser que algo que me ayuda, porque así lo percibía, algo que me ayuda a estar más tranquilo, a no tener ansiedad, a conectarme, a bailar, a sentirme parte de un grupo, cómo algo que es así de bueno puede realmente ser algo malo? Además que, como durante un muy buen tiempo decidía cuándo consumir, con quién consumir, en qué cantidad consumir, pues pensar que podía haber perdido el control, cero. Realmente uno suele darse cuenta que la negación está presente cuando uno intenta dejar de consumir y empieza a ver que no puede dejar de consumir. Pero como uno no quiere dejar de consumir, pues no hace esos experimentos. Sencillamente uno ya sabe que el viernes tiene fiesta y que parte de la fiesta es hacer esto o hacer aquello. No hay una concepción de este viernes no puedo consumir porque eso es malo. No, porque se concibe más bien como qué rico que llegue este viernes porque voy a consumir algo que es bueno. Entonces, desde afuera, desde una perspectiva moral, quizás los adultos, cuidadores de uno, quizás muchos profesionales dicen, pero ¿cómo puede decir o cómo puede ser que le parezca que eso es bueno? Pues sí, si eso no pareciera bueno, o si eso no fuera rico, o eso no gustara, pues nadie tendría un problema de adicción. ¿Cómo la ves, Simón? Súper interesante. Total, a mí me pasó lo mismo. Yo desde muy temprana edad fui confrontado por profesionales, por familiares, y a mí me costaba mucho entender. A mí me costaba mucho entender cómo algo tan bueno podía ser malo, pero pronto empecé a identificar que eso me traía consecuencias. A pesar de que esas consecuencias yo no las quería asumir. La primera consecuencia real de mi consumo de drogas en la vida fue una dificultad en la comunicación con mis padres. Y eso fue una de las primeras cosas que me hizo a mí confrontar, porque a pesar de que yo disfrutaba el consumo en ese momento, empezaba a tener que asumir algunas consecuencias.
Entre ellas, la preocupación excesiva de mis padres. Entonces empezaban a hacerme seguimiento, estaban ahí muy pendientes de mí, oliéndome la ropa, mirándome los ojos, haciendo seguimiento de dónde estaba, con quién estaba, y eso para mí era súper incómodo y empezó a generarme un estrés en la vida, la persecución, la preocupación excesiva, y yo no podía entender, pero qué es lo que yo estoy haciendo de malo, si esto a mí no me saca de la realidad, si solo lo hago los fines de semana, si yo estudio juicioso en semana, si yo no estoy trayendo problemas a la casa. Esas eran las típicas excusas. Cuando tuve las primeras conversaciones acerca de mi consumo con mis padres, lo que salía de mí era un repertorio de excusas. Bueno, pues hasta aquí hemos hablado de cuando pensamos que la droga es buena y entonces como nos parece tan buena, pues no pensamos que es mala, ¿no? Pero quiero que avancemos un poco, Simón, y que podamos compartir. Hay un momento en donde la negación ya no es un proceso inconsciente, o sea, ya no es que yo estoy convencido que eso es bueno, sino que ya sabemos que sí están pasando cosas, solamente que uno quiere, pues, proteger a la gente que ama y que la gente que ama no sufra por algo que les parece terrible y además al mismo tiempo proteger a ese amor de uno que es la droga para que no se lo vayan a quitar. Entonces ya ahí uno no se mete mentiras, uno ya sabe que se está pasando, pero la negación se hace mucho más consciente. ¿Cómo era en tu caso? Pues en mi caso, realmente esa negación consciente lo que me llevaba era a consumir más, porque empiezan a aparecer sentimientos de culpa, de vergüenza, de miedo, de desaprobación. Uno ya no puede esconder las consecuencias de la adicción en su vida. Hay un poquito de cambios en mi imagen, hay un poquito de cambios en mi relación familiar, hay afectación en mi nivel académico. Yo ya no soy capaz de tener el mismo ritmo de vida que tenía antes de consumir, inevitablemente, por mucho que me duela, porque duele entender y duele aceptar que mi vida se está deteriorando, porque lo que yo quiero es controlar, porque yo no quiero renunciar a eso tan bueno que es el consumo, pero no puedo dudar, no puedo negar que me está trayendo problemas. Así que eso es un proceso muy delicado, porque cuando uno ya sabe, pero no es capaz de aceptar, todo se torna peor, porque uno empieza a luchar, porque uno empieza a querer controlar el doble, y eso hace que la vida se vuelva completamente fuera de control. Uno empieza a experimentar impotencia, uno empieza a experimentar que por mucho que yo quiera hacer las cosas bien, eso no se puede mezclar con las drogas, porque entonces consumo y pierdo el control, pero entonces quiero tener el control, pero entonces vuelvo y lo pierdo, y se vuelve una lucha de impotencia al punto en el que uno empieza a sentir que hay algo muy mal en mí y que no voy a poder. Yo decía, Simón, yo decía, ¿cómo le hago esto a mi mamá? O sea, ¿cómo le voy a contar a mi mamá que yo estoy en estas? ¿O cómo le voy a decir a mi papá si mi papá va a sufrir mucho si se entera que yo estoy en estas? Luego les llegaban chismes, les contaban que me vieron en tal parte o les contaban del colegio que habían rumores de tal cosa y yo más bien me indignaba y me hacía el que estaban totalmente locos, pero mi intención real era que mis papás no fueran a sufrir, que no fuesen a sentirse mal o a sentir que fracasaron, y al mismo tiempo tenía una intención más maquiavélica. Era, si yo les cuento que estoy en estas, van a cortarme los permisos, van a cortarme el dinero, van a meterme en situaciones en donde no voy a poder seguir como disfrutando de la parte, entre comillas, buena de la droga. Y esa es una forma de negación que está ahí presente. Incluso, no sé, Simón, si a ti te pasaba, pero más allá de los papás, a mí también me pasaba con algunos amigos. No toda la gente que me conocía sabía que yo me drogaba. Al principio trataba de escondérselo a mucha gente. Ya después no me importó, pero al principio también cuidaba a los amigos, cuidaba el mundo externo. ¿Cómo fue en tu caso? Evidentemente tenía que cuidar un montón de cosas que eran valiosas para mí. Digamos que yo siempre fui muy buen estudiante en el colegio, y cuando empecé a consumir el ritmo académico empezó a bajar y para mí era difícil
difícil aceptar eso, así que yo me sobreesforzaba por mostrar que no había perdido mi nivel y también daba razones falsas, pero convincentes acerca de mi comportamiento. Era experto en justificar. Entonces yo tendía muchas veces a hacer unos escenarios y un show tremendo para voltear la culpa hacia el otro. Es cuando a mí me confrontaban: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te pasaste en esta fiesta? Nos pusieron tal queja. Entonces yo casi siempre podía victimizarme y decir que es que yo mantenía muy solo y es que ellos trabajaban mucho, para distraer el punto real de atención, que era pues realmente el problema que tenía con las drogas. Pero entonces, ¿cómo hace uno cuando está en el consumo? Tiene muchas ganancias por consumir, pero al mismo tiempo ya no puede ocultarlo y sabe que esto se está volviendo un problema. En mi caso, lo primero que tuve que hacer para admitir que tenía un problema fue darme cuenta de mi incapacidad de controlarlo. Entonces, yo venía luchando, pero no podía negar que las relaciones con mi familia estaban deterioradas, que las relaciones sociales, yo había cambiado el grupo de los amigos sanos, de los bacanos, de los del colegio, por personas de consumo, por ambientes de consumo, donde había mucha degradación, mucha locura, y yo no me sentía bien, yo realmente en el fondo no me sentía bien. Tuve que empezar a admitir todos esos sentimientos que estaban ocultos, que solo los pensaba yo, que conmigo mismo en soledad. Siempre había reflexiones de cómo estaba desperdiciando el tiempo, la vida. Eso siempre pasa, uno siempre sabe, uno siempre tiene una voz en la conciencia que le dice: algo está mal, no estás yendo por buen camino. Esa voz nunca se apagó. Yo tuve que empezar a escucharla y tuve que empezar por recibir ayuda. A mí mis papás me cansaron de ofrecerme profesionales, alternativas, centros de tratamiento. Solo cuando yo decidí darle la oportunidad a un proceso de verdad fue que empecé a notar un cambio en mí. A mí me pasó que tuve que hacer como experimentos científicos, Simón. Imagínese que yo estaba convencido que no tenía ningún problema. Y me acuerdo mucho que un amigo me dijo: pues si no tiene ningún problema, pues no lo haga. Y le dije: pues obvio que puedo dejar de hacerlo sin problema. Entonces dije: bueno, listo, este fin de semana lo hago, me voy de fiesta y tal. Y me fui de fiesta y más tarde en llegar a la fiesta en ya estar bebiendo. Y entonces por supuesto que lo justifiqué. Dije: no, pues claro, es que era el día especial de, ¿cómo le iba a quedar mal a mis amigos con? Entonces me dijo mi amigo de nuevo: bueno, listo, listo. Entonces el otro fin de semana no lo haga. Yo: listo, el otro fin de semana no lo hago. Y llegó el otro fin de semana y nos fuimos de fiesta y más tarde yo en llegar a la fiesta en ya estar consumiendo. Entonces yo ahí ya empecé a decir: algo aquí no funciona bien. Logré hacerme el loco como 6 meses y cuando llegué a la universidad yo dije: ok, listo. Vamos a ver, ya es el momento de ajuiciarme, voy a entrar a hacer una carrera profesional, ya no me tengo que drogar porque mi futuro depende de esto, está perfecto, empiezo clases el lunes, maravilloso. Llegué el lunes a la universidad y lo primero que hice fue ir a ver dónde vendían drogas en la universidad. Y ese mismo día compré drogas y ese mismo día me trabé y me fumé un par de porros en la universidad y dije yo: uy, no, desde mañana. Porque es que ahorita estaba conociendo la universidad y pues viendo cómo era la marihuana de acá. Entonces, desde mañana no fumo. Y al otro día me levanté, pero como me había quedado un poquito, dije yo: no, pues ahora toca hasta que me la acabe. Y entonces volví a fumar 2 días más marihuana y de pronto dije yo: bueno, ya era la primera semana, era la semana de inducción. Pues obviamente no. El lunes empiezo y el lunes volví otra vez a fumar marihuana y así se me pasó un semestre hasta que ya era tan evidente que yo dije: yo, Simón, no me puedo meter goles. O sea, no lo estoy logrando, no puedo parar de consumir. Y entonces dije yo: necesito ayuda. Y llegué a un grupo y resulta que en el grupo me dicen que no se trata solo de dejar de consumir, que es que tengo que cortar los amigos de consumo. Yo dije: no, tampoco. A mí los amigos de consumo no me afectan. Y entonces seguí con ellos y a la semana me recaí. Entonces me dijeron: no, tiene que dejar de ir a sitios de consumo. Y yo: no, tampoco. Y entonces a los 15 días me recaí. Entonces ahora pensaba, uno también niega muchas otras cosas,
pensando que el asunto es simplemente dejar de consumir, Simón. Así es, así es. Hay que hacer muchas cosas para poder parar, porque es que la adicción, en mi caso y actualmente en Volver, acompañando pacientes todos estos años, nos hemos dado cuenta de que quien no cambia sus hábitos, pues no va a poder dejar de consumir. Es muy difícil uno parar en medio del mismo contexto, es muy difícil uno parar sin renunciar. Llevamos 25 años acompañando personas con problemas de adicción y casi nadie logra parar si no deja ciertas actividades, si no deja ciertas formas de ser, si no corta con ciertas personas. Que en la prepotencia de la adicción uno crea que es una especie de adicto especial con un ego tan grande que va a tumbar toda la evidencia científica y todos los años de experiencia de toda la gente que trabaja en esto. Ese es otro rollo. Pero realmente la negación, cuando ya uno empieza a decir sí, aquí como que pasa algo, todavía queda un pedacito que intenta negar que hay que cambiar, es la vida entera. No se trata solamente de dejar de consumir, se trata de cambiar la vida entera. Pues bueno, hemos llegado al final de un capítulo más de Entre Adictos, aquí con Simón. Vamos a encontrar nuevos capítulos con otros invitados, con otras personas, así es que no se pierdan el próximo domingo lo que continúa. Gracias. Muchas gracias. Entre Adictos es un podcast semanal. Si te gustó el episodio de hoy, síguenos y no olvides compartirlo. Y para más información sobre adicciones, ingresa a nuestra plataforma en adiccionesvolver.com o síguenos en redes sociales como @volver_adicciones. Nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder de cambio está dentro de ti.